Los invito, hermanos, a que me acompañen, por favor, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo número 33. Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice la palabra del Señor: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este texto, hermanos, es un texto cuyo tema central es el sensible y considerado cuidado que el esposo debe tener para con su esposa, así como el respeto que la esposa debe mostrar para con su marido. Sin embargo, en esta oportunidad no será este nuestro tema, sino vamos a enfocarnos en la clase y nivel de cuidado que la Escritura demanda de los esposos para con sus esposas. Esa clase y nivel de cuidado que el texto llama amor a nosotros mismos. Pues noten que dice el texto: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y esto es interesante, hermanos, porque el texto está dando por sentado que el varón en este caso, y no solo el varón, sino todos nosotros, los seres humanos, nos amamos a nosotros mismos. Nuestro texto está dando por sentado ya que hay un amor propio en todo ser humano. Pero, ¿cómo es esto?, dirá alguno. ¿Cómo es que nos amamos a nosotros mismos? ¿Acaso no es malo el amarse a sí mismo? ¿No se ha dicho ya en otras oportunidades que el amarse a sí mismo no es bíblico ni correcto? En efecto, así es, hermanos. En el sentido en el que la psicología plantea el concepto de amor propio, ciertamente, este es una clase de amor antibíblico. Pues la psicología nos presenta como amor propio ese volcar todos nuestros intereses, nuestros propósitos y nuestras acciones hacia nosotros mismos, ignorando a los demás. Sin embargo, el concepto de amarse a sí mismo que este texto nos está expresando no es el concepto de la psicología, sino es un concepto que podemos llamar un concepto bíblico del cuidado de nosotros mismos. Repito, cuando el texto dice que el varón o el esposo ame a su mujer como a sí mismo, ese amor de sí mismo del que está hablando no se refiere al amor por sí mismo que la psicología llama amor por sí mismo. No es la definición de la psicología, sino la definición de la Biblia. ¿Cuál es la definición de la Biblia entonces? La definición de la Biblia aquí en este texto de amor propio viene a ser el cuidado legítimo de nosotros mismos y de nuestro cuerpo. Como les decía, todos tenemos entonces un amor propio. Y ese amor propio, la Escritura también lo presenta. Pues en otra oportunidad nuestro Señor Jesucristo también dijo que ames a tu prójimo como a ti mismo.
entonces ya nos está estableciendo que hay una base de amor propio. ¿Cuál es esa base de amor propio según la Biblia? Repito, ciertamente no es lo que la psicología dice, sino lo que la Escritura nos presenta. Y cuando la Escritura nos dice que ya nos amamos a nosotros mismos, nos manifiesta una base de amor propio que es sencillamente el cuidado legítimo de nosotros mismos y de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es o en qué consiste este cuidado? Bueno, primeramente necesitamos aclarar que el hecho de que la Escritura condene el concepto de amor propio de la psicología, esto no significa que la Escritura apoya el ascetismo o el monasticismo. La Escritura no apoya ciertamente el concepto psicológico de amor propio, pero tampoco nos manda al ascetismo o al monasticismo. ¿Qué es el ascetismo, niños? ¿Qué es el monasticismo? Niños, escúchenme. El ascetismo es esa conducta áspera que el hombre tiende a darse a sí mismo, pretendiendo que a través de ello puede lograr un nivel espiritual mayor. Es decir, es un trato de sí mismo con aspereza, limitándose de los deleites, de las comodidades de este mundo, pretendiendo que por eso entonces va a obtener un nivel espiritual superior. Eso es ascetismo. El asceta dice, yo no duermo en cama porque eso es muy cómodo. El asceta, por ejemplo, duerme en el suelo. No porque tenga problemas de la espalda, sino porque dice, este sacrificio que estoy haciendo me va a hacer más santo. ¿Me explico? Eso es ascetismo y también legalismo. El monasticismo es ese concepto monástico de los monjes que se apartaban de todas las cosas que consideraban mundanas, se privaban de todos los deleites para, según ellos, en esa privación alcanzar un nivel espiritual mayor. Cuando la Escritura nos dice que no nos amemos a nosotros mismos a la manera que la psicología lo dice, tampoco entonces nos está diciendo que debemos tomar una conducta de aborrecimiento del todo hacia nosotros mismos. ¿Me explico? Tampoco nos está diciendo que debemos negarnos absolutamente todas las comodidades de esta vida. No. En este sentido, la Escritura es clara en que en ninguna de estas severidades monásticas de este concepto ascético tienen poder alguno sobre los apetitos de la carne, porque dice Colosenses 2:23, se los leo, no lo busquen. Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, y noten, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted podrá azotar su cuerpo si quiere, o limitarse de esto y limitarse de lo otro, pero dice la Escritura claramente que esto no tiene poder sobre los apetitos de la carne. Miren entonces cómo nuestro texto nos dice que esos rigores ascéticos sencillamente no sirven. No tienen poder alguno contra las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa. Así que el ascetismo y el monasticismo no es la alternativa al concepto de amor propio de la psicología. No. Si la Escritura, repito una vez más, nos ha dicho que el concepto de amor propio de la psicología es incorrecto, la alternativa no es el ascetismo. Así que entonces esto no significa
que no debemos cuidarnos en lo más mínimo, ni debemos preocuparnos por nuestra salud y bienestar. Porque alguien dirá, no, es que no le hace que nos enfermemos, vamos a... ¿Sí me explico? Nosotros, pues, debemos tener cuidado ciertamente de nuestro cuerpo y de nuestra salud, lo cual, en el sentido bíblico, vamos a ver esto, no es el amor propio de la psicología, sino un cuidado natural y legítimo de nuestro cuerpo. De hecho, más bien, nuestro texto ya nos está hablando de un cuidado y una preocupación natural por nosotros mismos. ¿Por qué afirmamos esto? Porque miren en el versículo 28. ¿Están ahí? Ahí mismo, pero ahora en el versículo 28 y versículo 29 nos dice la Escritura así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, miren, como a sus mismos cuerpos. ¿Se fijan? La misma idea que nos dio el versículo 33 está repetida aquí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y nos aclara, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Notan entonces que aquí nos está aclarando de manera más profunda a qué se refiere con eso de que nos amamos a nosotros mismos. Nos está diciendo entonces que ese amor, es ese cuidado de nuestros mismos cuerpos, pues dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y luego dice, así como Cristo hace con la iglesia. De manera entonces que aquí encontramos una definición de lo que el texto está mencionando como ese amor de nosotros o por nosotros, que es ese concepto bíblico, no el de la psicología, sino que se está refiriendo a ese cuidado y sustento de nuestro propio cuerpo. Noten primeramente que el texto presupone pues que hay un cuidado en nosotros de nuestra constitución humana. La Escritura siempre nos habla de que hay o debe de haber incluso un cuidado legítimo e inherente en el ser humano de su propio cuerpo, el cual no es pecaminoso en sí mismo, sino que es natural y es intrínseco. Todos naturalmente nos cuidamos. Desde el hecho de que cuando nos golpeamos, nos sobamos, ya estamos cuidando de nuestro cuerpo. ¿Me explico? El hecho de que cuando nos cortamos, procuramos sanarnos, ya hay allí un cuidado natural y legítimo de nuestro cuerpo. Todos pues tenemos ese instinto de preservación y cuidado de nosotros mismos que Dios puso en nosotros para nuestra propia subsistencia. Entonces, es este cuidado de nosotros mismos que Dios puso para nuestra propia subsistencia al que nuestro texto ha llamado el amor de nosotros o el amor propio de nosotros. ¿Sí me explico? Ese cuidado para nuestra propia subsistencia. Sin embargo, debemos observar que hay una notable diferencia entre esa atención y cuidado de nosotros mismos y de nuestro cuerpo y ese temperamento y conducta volcada sobre nosotros mismos que la psicología llama amor propio. ¿Me explico? ¿Sí notan que hay una diferencia?
Lo que la psicología ha llamado amor propio es ese volcarse sobre el interés y cuidado absoluto de nosotros mismos, mientras que el concepto bíblico es ese cuidado de nuestro cuerpo. ¿Sí me están siguiendo? Si no tenemos claro esto, no vamos a tener claro lo que sigue enseguida y lo que viene después, hermanos. Esto es la base de todo lo que vamos a seguir exponiendo. Y yo espero que no haya confusión, porque si no tenemos claro esto, entonces nos vamos a perder. Notemos entonces que aquí en nuestro texto, la expresión carne, nuestra propia carne, su propia carne, no se refiere a la naturaleza pecaminosa, pues dice el texto, nadie aborreció jamás a su propia carne. Carne aquí no es la naturaleza pecaminosa, sino es nuestra constitución terrenal, es decir, nuestros propios cuerpos, los cuales reciben sustento y cuidado de manera natural por nosotros mismos. Ocuparnos del cuidado de nuestro cuerpo y con ello de nuestra vida es incluso parte del principio de preservación de nuestra vida ordenado en el sexto mandamiento. ¿Sí saben eso? El sexto mandamiento incluye un principio de preservación de nuestra vida, el cual a su vez incluye el que nos alimentemos, que cuidemos nuestra salud y cuidemos de estar sanos. Sin embargo, nuevamente repito que no debemos confundir este legítimo cuidado de nosotros mismos, esta legítima preservación de nuestra vida y salud, con ese temperamento y conducta volcada sobre nosotros mismos para la satisfacción de nuestros deseos. Ciertamente, al inicio de nuestro caminar cristiano, tal vez nos podrá ser un poco difícil discernir la diferencia entre hasta dónde me estoy cuidando a mí mismo para la preservación de mi vida y de mi salud y en qué momento he cruzado para estar abocando sobre mi persona cuidados que ya salen de ese legítimo cuidado para convertirse en un amor propio al estilo mundano. ¿Me siguieron? Hay un momento entonces, en efecto, en el que se pasa del cuidado de nuestro cuerpo a la satisfacción de nosotros mismos. Hay un momento en el que se pasa del cuidado de nuestro cuerpo, de la atención de nuestras necesidades, a la satisfacción de nuestras concupiscencias. Así que si ya tenemos claro lo que es legítimo, ahora les digo, hay un momento y hay un punto en el que cruzamos peligrosamente de lo legítimo a la búsqueda de la satisfacción nuestra, de nuestros sentidos e incluso de nuestras concupiscencias. Es decir, no es que hay una diferencia borrosa entre el cuidado de nosotros mismos y el amor mundano por nosotros mismos. Hay de hecho una distinción que es claramente marcada entre ese cuidado de nosotros mismos y el amor mundano de nosotros mismos. Debemos reconocer, pues, entonces que hay un desvío del legítimo cuidado que nos conduce a una conducta de amor propio al estilo mundano y carnal.
¿Puede entonces un desvío legítimo del cuidado de nosotros mismos puede conducirnos a una conducta de amor propio, mundano y carnal? Sí, sí puede. Espero que me hayan seguido durante todo este razonamiento, porque aquí es entonces donde nos vamos a descubrir en qué se diferencia el cuidado nuestro y en qué estoy legítimamente cuidando de mi cuerpo y a partir de qué momento ya estoy siendo un egoísta, amante de mí mismo y de mis propias concupiscencias. ¿Cómo podemos darnos cuenta en qué momento pasamos de uno a otro? El apóstol Pablo nos da un buen parámetro para descubrir e identificar ese momento. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14 nos hablan de estas cosas. Dice Romanos 13, 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren pues, hermanos, cómo aquí el andar de día implica el estado de cordura. Pues si nos dice, andemos como de día, ¿cómo se anda de día? Con cordura, se anda con honestidad. Ya lo dice, honestamente. De donde entonces entendemos que la deshonestidad se tiende a hacer en la oscuridad. Entonces, el andar de día implica un estado de cordura en contraste con la oscuridad, en medio de la cual, en medio de la oscuridad, se llevan a cabo todos estos actos pecaminosos que contrasta el apóstol en el versículo. ¿Me están siguiendo? Es como si nos estuviera diciendo, el que anda de día no anda en estas cosas. Miren al texto, ¿están ahí el verso 13? Miren, andemos como de día, ¿cómo? No en glotonerías, lo que entonces nos está diciendo que el que anda en glotonerías no anda de día, entonces anda de noche y anda en oscuridad. ¿Me están siguiendo? Lo cual ya nos está diciendo entonces que todas estas cosas que nos dice son pecaminosas. Las glotonerías, las borracheras, las lujurias y lascivias y las contiendas y la envidia son entonces de la oscuridad, de las tinieblas. Y es en la oscuridad de espíritu, en la oscuridad de las tinieblas, donde se llevan a cabo todos estos excesos pecaminosos que también son conocidos como concupiscencias de la carne. Noten entonces cómo cada uno de estos pecados son excesos de algunos cuidados que podríamos llamar naturales o legítimos en el cuidado de nuestro cuerpo. Posen sus ojos una vez más en el texto. No en glotonerías. ¿Qué es una glotonería? La glotonería es el exceso, el llevar al exceso o al extremo un cuidado natural o legítimo de nuestro cuerpo, que es el comer.
Por eso decíamos al principio que en el cuidado natural de nuestro cuerpo está el comer, por ejemplo. Sin embargo, noten que la glotonería ahora es una concupiscencia pecaminosa, es pecado. Y si ustedes se fijan, cada uno de estos aspectos son de hecho concupiscencias que partieron tal vez en algún momento del cuidado natural para convertirse ahora en concupiscencias o en excesos pecaminosos, en amor propio carnal y mundano. Ahí tenemos, por ejemplo, el cuidado natural del comer, el cuidado natural del beber, el cuidado natural del deber conyugal, el ejercicio de nuestros derechos y nuestras posesiones. Cada una de estas cosas, en su sentido natural, es legítimo. Pero cuando llevamos este cuidado al exceso, se convierte en pecaminoso. Cuando la atención de estas necesidades se hace de manera natural, estamos en el plano de la atención de nuestras necesidades. Sin embargo, cuando alguna o todas estas necesidades se llevan a un ejercicio desmesurado o desproporcionado, entonces cruzamos la línea del cuidado natural hacia nuestro propio cuerpo para entrar en el terreno de la concupiscencia pecaminosa y del amor propio mundano. Les voy a poner solo 3 ejemplos de los que nos menciona el versículo. Por ejemplo, la glotonería. Como saben ustedes, la glotonería es el exceso del comer. Eso es pecaminoso. ¿Sí sabía? Una comida nutritiva, sabrosa y hasta en cierto grado abundante es un ejercicio legítimo del cuidado de nuestro cuerpo. Sí, necesitamos comer, nos alimentamos, comemos una comida nutritiva. Si usted puede hacerlas de la manera más sabrosa que pueda, está bien. El Señor para eso nos puso las papilas gustativas, para que pudiéramos disfrutar de eso. Y si es hasta cierto grado abundante, y digo hasta cierto grado, estamos en el terreno legítimo del cuidado de nuestro cuerpo. Pero, ojo, 2 platos copeteados de comida, postres sin límite ni restricción, por ejemplo, han dejado el cuidado legítimo de nuestro cuerpo para convertirse enseguida en una satisfacción de una concupiscencia llamada glotonería. Y eso es pecado. Tal vez alguno dirá, pero es que si no me como mis 3 platos de pozole, no siento que me lleno. No, pues es que probablemente usted ya desarrolló tanto su glotonería al punto que como ya no se puso límite nunca, pues ya usted está acostumbrado a la glotonería y eso es lo que hace siempre. ¿Saben qué hacían los romanos en ese pecado de la glotonería? Bueno, los romanos comían para satisfacerse, para
disfrutar, para deleitarse del sabor de todas esas abundantes comidas. Y cuando se llenaban, se iban al patio, se provocaban el vómito para regresar y seguir comiendo. Bueno, eso es un extremo, pero más allá todavía. Pero la glotonería entonces comienza cuando ya estamos hablando de que se come 3 platos, 2 platos así copeteados, atascados, un cerro de frijoles arriba. Y se los come y todavía dice, y esta nomás era la entrada. Estamos saliendo del cuidado natural y legítimo de nuestro cuerpo para convertirlo en glotonería. Eso es glotonería y eso es pecado. Puesto que ya, de hecho yo no quiero usar ningún dato científico porque eso no nos sirve. Que estamos hablando de moral, no de ciencia. Pero es natural una porción adecuada de comida, estándar para todos. Porque por lo general tenemos un consumo más o menos, por lo general estándar. Que desde chiquito a usted nunca le pusieron freno y comía y se hartaba hasta que ya no hasta que ya no le cabía nada más en la panza. Eso es otra cosa. ¿Me explico? Porque probablemente no tuvieron cuidado de nosotros. No nos enseñaron dominio propio. Vamos a ver al final. Y entonces, cuando se llega a esos excesos, es decir, cuando usted no para de comer hasta que siente la comida aquí, lo más seguro es que usted está cayendo en glotonería. Cuando usted no para de comer hasta que dice, ya no me cabe nada, pero me voy a esforzar para comerme ese último pedazo de pastel. Eso ya es glotonería. ¿Me explico? Eso ya no es el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Me están siguiendo? Se ha pasado a la satisfacción de una concupiscencia, de un deseo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Saben ustedes, como dijo cierto autor, saben ustedes que el diablo nunca ha inventado ningún, ¿cómo decían? Ningún deseo per se. O sea, el diablo no ha inventado ninguna nueva inclinación. Lo único que ha hecho es pervertir, llevar a un exceso los deleites naturales que Dios nos dio, y los ha pervertido y los ha llevado a un extremo. Corrijo, decía este autor, el diablo nunca ha inventado ningún deleite. Esa era la expresión. El diablo nunca ha inventado ningún deleite. Todos los deleites los inventó Dios. Todos los deleites los puso Dios. Todos. El diablo solamente introdujo el pecado en eso para que se pervirtieran, se llevaran a un exceso y a un extremo que se convirtieran pecaminosos. ¿Me explico? Comer es un deleite y debemos agradecer al Señor que nos puso en el país que
no sé si de todo el mundo, pero por lo menos de este continente, tiene la mejor comida. No hay en este continente mejor comida que en nuestro país. Y gracias al Señor que podemos disfrutarlo. Y Dios lo hizo para que lo disfrutáramos. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas, pues, ha logrado pervertir ese deleite natural para convertirlo en una concupiscencia de glotonería. Sigo adelante. Otro caso, noten, el texto dice, no en glotonerías, no en borracheras. Una bebida refrescante, sabrosa y hasta deleitosa es un ejercicio legítimo del cuidado de nuestro cuerpo. Solemos hacer aguas frescas de diferentes frutas, etc. Y una bebida que refresque, que sea sabrosa, que sea deleitable. Hermanos, eso es legítimo en el cuidado de nuestro cuerpo. Pero estar tomando coca tras coca, refresco tras refresco, un refresco familiar entero para usted a la hora de la comida, o bebidas sin límite, eso ha dejado el cuidado de nuestro cuerpo para convertirse en una satisfacción de una concupiscencia llamada también glotonería. Porque sí, estar tomando refresco, no importa si sea coca la que sea, todo el día, es glotonería. Así es. Y no vamos a hablar de que si el refresco hace daño, que si le ponen aquí, que le ponen allá, que veneno y cuánta cosa dice la gente. Y que si tiene azúcar, que si no tiene azúcar, que si esto, que lo otro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la glotonería, de no poner límite, que se ha pasado de eso. Puedo tomar un refresco tal vez, medianamente, para bajarme la comida. Es legítimo, es parte del cuidado de nuestro cuerpo. Pero no tener límite en estar tome y tome de ya sea algún refresco o alguna otra bebida, eso es glotonería. Noten que no es necesario que sea comida o vino para que sea glotonería, pero cuando se trata de vino, esa ingesta ilimitada inevitablemente va a conducir a la embriaguez. Y esta, como todas las concupiscencias, es un pecado. Solo porque la coca no tiene alcohol, pero si lo tuviera, terminaría embriagado. ¿Sí me explico? O sea, la embriaguez termina como acto pecaminoso por la glotonería, por no poner límite a ninguna cosa. Y esta conducta, entonces, de no poner un límite, manifiesta un temperamento y conducta volcada sobre el placer de nosotros mismos, sobre la satisfacción de nuestros propios deseos e inclinaciones. No tenemos límite, estamos solo volcados a mi satisfacción. Me satisface y le sigo y le sigo y le sigo y no paro. ¿Están siguiendo? La tercera cosa que dice nuestro texto, no en glotonerías, no en borracheras, y dice no lujurias y en lascivias. Y aquí quiero apuntar esta situación. Un ejercicio recurrente
y hasta abundante del deber conyugal en los casados es un ejercicio legítimo y necesario del cuidado de nuestras necesidades y las necesidades en ese aspecto de nuestro cónyuge. De hecho, se constituye en un deber, por eso la Escritura le llama el deber conyugal de la intimidad entre los esposos. Se constituye un deber para con nuestro cónyuge, para que nuestro cónyuge no caiga en tentaciones de vista o de pensamiento. De hecho, ese es un cuidado que debemos tener hacia nuestro cónyuge, hacia nuestro esposo. Cuidar el deber conyugal para cuidarle y protegerle de que no caiga en tentaciones tanto de vista o de pensamiento. Cada cónyuge, sobre todo la esposa, debe estar cuidando activamente de su esposo sin descuidar este frente de las necesidades de su esposo. Pues noten cómo se ubica enseguida del comer, beber y el deber conyugal, ¿se dan cuenta? Ahora, sí, debe de haber este cuidado, pero los excesos en el acto, ya sea con asperezas, con falta de respeto o muchas otras cosas que hoy en día se promueven en el mundo, ha dejado el legítimo cuidado de nuestras necesidades para convertirse en una satisfacción de una concupiscencia llamada lujuria y lascivia. ¿Me siguieron? Porque no quiero repetirlo. Así que entonces hay un momento en el que se salta de lo natural, de lo normal, de lo debido, de lo mandado incluso, para convertirlo en algo lujurioso, perverso y lascivo. Un cuidado natural, cuando se lleva a un exceso, se convierte entonces en esto. Y cuando digo exceso, no estoy hablando de la frecuencia, sino estoy hablando del acto, por eso dije en el acto. Y así podemos seguir, hermanos, con cada uno de los demás aspectos que el texto menciona, pues dice, no en contiendas, envidia, sino vestíos del Señor. Pero espero que hayan entendido el punto. Hay entonces un punto natural y hay un momento en el que cruzamos la línea hacia la concupiscencia. Y por esta razón, uno de los llamados padres de la Iglesia, Agustín de Hipona, tradujo el texto de Romanos 13:14 de la siguiente manera. Escúchenme con mucha atención. Tradujo Agustín de Hipona: vestíos del Señor Jesucristo y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos deseos. Hermanos, qué expresión tan clara, ¿no les parece? Porque el cuidado es necesario y es legítimo, pero dice, aguas, porque en el cuidado de nuestro cuerpo tenemos que tener mucha precaución de que éste no nos conduzca o no comience a fomentar los malos deseos de nuestra concupiscencia. ¿Me están siguiendo? Porque hay un momento exactamente en donde se produce esta desviación. Nos dice el comentarista Matthew Henry en ese sentido: no hagáis provisión para la carne, no tengas excesivo cuidado del cuerpo. Aquí están prohibidas dos cosas, nos dice el comentarista. Uno, afanarnos con un cuidado excesivo, engorroso al respecto. No os preocupéis, dice Mateo 6:31.
Y lo segundo que está prohibido es entregarnos al deseo anormal. No se nos prohíbe apenas proveer para nuestro cuerpo. Es una lámpara que debe ser abastecida con aceite. Pero sí se nos prohíbe satisfacer las concupiscencias del mismo, o sea, del cuerpo. Las necesidades del cuerpo, dice, deben ser consideradas, pero sus deseos no deben ser gratificados. Los deseos naturales deben ser satisfechos, pero los apetitos desenfrenados deben ser controlados y negados. Pedir comida para nuestras necesidades es un deber. Se nos enseña a orar por el pan de cada día, pero pedir carne para nuestras concupiscencias es provocar a Dios. Hasta ahí termina la cita. Y es aquí, pues, entonces, en donde es indispensable el fruto de la influencia del Espíritu Santo llamado templanza o dominio propio, en Gálatas 5:23, que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es el dominio propio. Y el creyente, por la influencia del Espíritu, posee la gracia del dominio propio. Puede dominarse a sí mismo, por eso puede dejar el cigarro, por eso puede dejar el alcohol y por eso puede dejar la coca y cualquier otro de los vicios o cualquier otro de las glotonerías a las que estaba acostumbrado. ¿Me explico? Y estas glotonerías entonces son concupiscencias que la templanza atempera. De donde entonces el que no limita su vida en estas cosas, lo que está manifestando es que no tiene dominio propio. Si no tiene dominio propio, está manifestando que el Espíritu Santo no está influyendo nada en él. Si el Espíritu Santo no está influyendo en él, entonces no es cristiano. El dominio propio es un estado en el que la mente está bien equilibrada bajo las influencias correctas, en que ve las cosas en sus justas proporciones y relaciones. El creyente agarra el plato de pozole y puede decir, hermano, quítele el cerro que le puso encima. No, eso es mucho. Vamos a comer lo que nos es necesario. Come, se satisface y dice, listo. Pero que todavía te cabe más. Sí, tal vez me cabe más, pero ya no es correcto. ¿Me explico? El dominio propio nos será necesario para no pasar del legítimo cuidado de nosotros mismos a ese temperamento y conducta impulsiva o frenética volcada en la satisfacción de nuestros deseos y de nuestras inclinaciones. Pero si no hay dominio propio, entonces correremos a las concupiscencias sin freno. Y podemos estar diciendo, no, yo estoy satisfaciendo las necesidades propias, es que la Biblia dice que yo preserve mi vida, por eso me como estos 3 platos de pozole. Bueno, ¿eso es preservar su vida? No, solamente con uno tiene suficiente. Estoy explicando. El exceso se convierte en glotonería. Esta, pues, la templanza o el dominio propio es una gracia del Espíritu a la que somos llamados a ejercer en el cuidado de nuestros cuerpos. Pues nos enseña 2 de Pedro 1:16 que debemos mostrar también
dominio propio. Y esto no solo en el comer, en todo, hermanos, en todas las cosas del cuidado de nuestro cuerpo y de las necesidades de nuestro cuerpo. Dominio propio. Oremos al Señor.